¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos. Seguimos recorriendo todo el sur de la provincia de Santa Fe. Nos vamos hoy a Villa Constitución. Desde allí se está conformando por este último tiempo la zona franca. La única que tendrá, en este momento no tiene Santa Fe zona franca. La primera será Villa Constitución. Vamos a hablar de qué es zona franca, porque enseguida muchos han pensado en la zona franca de Bolivia, en el puerto rosarino. Bueno, vamos a hablar puntualmente de eso. Con gusto presento al presidente del ente zona franca santafesino, Horacio Cucciari. Horacio, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, todo un tema, ¿no? Porque cuando uno dice zona franca, yo me acuerdo de Iquique, disculpe el comentario de las mujeres y demás, que un gran free shop. Anhelan ir a Iquique a comprar cosas. Exacto. O la zona franca de Bolivia, que queda en el puerto rosarino. ¿De qué zona franca estamos hablando? Sí, claro, es muy genérico hablar de zonas francas. Claro. Nuestra zona franca, la zona franca santafesina, va a tener sin duda otro perfil, no va a ser un lugar abierto al público para comprar como si fuese en un free shop, ni tampoco es un lugar de embarque cedido por una cuestión, como es el caso de la zona franca de Bolivia, claro, en Rosario, ¿no es cierto? Estratégica. Claro. La zona franca santafesina, bueno, nosotros la comparamos o pretendemos, suponemos que va a tener una actividad similar a la zona franca de La Plata, que hoy por hoy es la zona franca que más está trabajando por cuestiones muy sencillas, por su localización y por su antigüedad, ¿no es cierto? En todas las provincias están o están instalando zonas francas, pero lógicamente tiene mucho que ver la localización geográfica y la actividad económica de cada lugar. ¿La Nación autoriza las zonas francas a través de AFIP, aduana? La Nación participa directamente. Esto fue, la zona franca de Villa de Santa Fe tiene un concesionario ya, que fue resultado de una licitación internacional, que fue aprobado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, pero también aprobado por el gobierno nacional, o sea, interviene AFIP, interviene aduana, tanto es así que hoy por hoy todavía no se está operando, a pesar de que ya están todas las obras de infraestructuras básicas ejecutadas, porque se está a la espera de que la aduana central autorice al concesionario a poder operar. A partir de ese momento va a intervenir la aduana local en el control que se debe realizar del movimiento de mercaderías. Yo he visto zonas francas, ejemplo, por cuestiones familiares, suelo viajar a Mendoza, justo Darac tiene una zona franca que lo ha hecho cambiar totalmente, de un lugar desconocido, perdido en el medio del desierto, casi en el límite entre San Luis y Córdoba, ha cambiado, a punto tal que la fiesta nacional del tango que se hace en Justo Darac es de una trascendencia nacional importante. Luján de Cuyo, conozco un puerto seco que está a la salida de Mendoza también. Esta va a estar ubicada pegadito al río, en el puerto. ¿Dónde va a funcionar? La zona franca santafesina está en un predio de 56 hectáreas, grande, lindantes a la zona industrial de Villa Constitución y sobre la margen del río Paraná. O sea, en la licitación también se ofrecía que el concesionario optara por la construcción de un puerto para operar la zona franca. El concesionario, que es Sofravilla, Sociedad Anónima, ha hecho ¿De qué uso... son argentinos? Perdón. Sí, es una sociedad anónima constituida por distintas sociedades, todas nacionales. Decía que el concesionario ha optado por explotar también un puerto sobre la margen del río en el terreno de zona franca, con lo cual en una segunda etapa y a largo plazo el tema portuario es un tema bastante complejo para desarrollar un puerto, pero en principio estaría la intención del concesionario de tener su propio puerto, con lo cual le potenciaría sin ningún lugar a dudas la zona franca. Si entendí bien, la zona franca, ¿cuándo comienza a funcionar? Si bien ya está y faltan algunos detalles de papeles y control nacional. Está al lado del río, pero no tiene puerto. No. La mercadería supuestamente que entra o salga de puede zona llegar franca a cualquier puerto y trasladarla Exacto. hasta allí. Exacto. Me hizo estudiar Horacio,
Sí, No sé. bueno. Sí, porque es un tema... Es un tema muy poco conocido, por eso también Sí. tiene algunos tabúes, pero... No, porque uno se imagina un free shop inmediatamente. Va a haber un lugar donde vamos a poder ir a comprar cosas. Claro, no es que así. no tienen impuesto, entonces van a salir mucho más baratas que No en es otro así. lado. E inclusive eso es lo que Sí. a veces le genera cierto... Desconfianza. produce cierta desconfianza o cierto rechazo también en algunos sectores de la actividad económica nuestra, de nuestros empresarios, pero no es así. La zona franca no genera una competencia desleal con nadie, ni le quita negocio a nadie, todo lo contrario, es una herramienta importante para que los empresarios analicen sus posibilidades de hacer negocios. Sin duda, aquel empresario que en su cadena de valor tiene insumos o productos importados, tiene que analizar la posibilidad de producir en la zona franca, porque realmente se transforma en una empresa que va a generar o que va a producir con un mucho mayor grado de competitividad, sin ningún lugar a dudas. Entre las cosas que me hizo estudiar Horacio para poder llevar adelante esta charla es que en Argentina existen hasta la actualidad, y sin contar la nueva, la de nuestra provincia, 9 zonas francas. La primera fue la de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Esto es de 1996, es decir, que fíjense ustedes que hace apenas 20 años, si no sacó bien mal la cuenta, Sí. 20 años. Es más, ahora el 18 de septiembre cumple 20 años. Fíjese usted, menos de 20 años podemos hablar que la primera zona franca reside en La Plata. La segunda fue en Justo de Arac. Mire usted, y ahí nomás, en el mismo año, 2 meses después nada más. Luego le siguieron Cruz Alta en Tucumán, Córdoba, en Córdoba capital. Ahí tenemos una zona seca. Hay muchas zonas francas sí que tienen actividad, pero la de La Plata sin duda es la que acapara la mayor parte de la actividad relacionada a la zona franca del país. O sea, tiene un desarrollo muy importante. Podríamos decir que la superficie ocupada está utilizada casi al 100%. Hoy por hoy están empezando a trabajar en un proyecto de ampliación. O sea, sin duda es de alguna manera un espejo donde nosotros nos miramos, ¿no? Después de Córdoba le siguió Luján de Cuyo en Mendoza, General Pico en La Pampa, si bien depende de la jurisdicción de Bahía Blanca. Comodoro Rivadavia en Chubut, Salta en Salta, Iguazú en Misiones, y la última fue en Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Y la próxima será la de Santa Fe. El directorio está integrado. Usted es el representante de la provincia y tiene un director suplente, ¿no es cierto? Nombrado. Su nombramiento es el 16 de agosto, si no leí mal. Sí. Más o menos. Sí, Sí, empezamos este mes. ¿Quiénes más conforman el directorio? Justamente la zona franca santafesina la administra un ente creado por una ley que delega la administración del proyecto en un directorio constituido por 3 directores, uno en representación de la provincia o designado por el gobierno provincial, Usted. que es mi caso, otro designado por el municipio y otro designado por las fuerzas de la producción, que en el caso de nuestra ciudad lo nombra el Centro Comercial, Industrial y de la Producción. ¿Ya están los nombres? Los 3 tenemos nuestros suplentes. Sí. Y ejerce la presidencia el representante del gobierno provincial. Sí. Sí, los nombres sí. Yo entré en funciones a principio de mes junto con el representante del centro comercial y en estos días está por asumir su función el representante del municipio, el nuevo representante. Hoy está en funciones el representante de la gestión anterior, o sea, claro. El directorio quedó constituido. El directorio viene constituido hace muchos años, porque fue quien llevó adelante todo el proceso de elaboración de pliego, licitación, proceso de adjudicación y demás, con la aclaración que, bueno, hay un mandato que se cumple y en algunos casos por cambios de gobierno y demás, claro, coincidió con la finalización de algunos mandatos y hubo alguna demora en las designaciones, pero hoy el directorio está constituido, está trabajando y estamos en una etapa que está cambiando respecto a la actividad central que tuvo el directorio anterior, que fue quien trabajó en todo el proceso licitatorio, de adjudicación y en el seguimiento de las obras de infraestructura. Nosotros hoy por hoy tenemos que cerrar el tema de obras de infraestructura, que es un tema casi menor, diría, el final de obra,
tenemos que ver algunas pequeñas obras que quedan por ejecutar y estamos trabajando fundamentalmente en todo el desarrollo del sistema operativo para los controles que por ley se le delega al ente, que es constituirse en un comité de vigilancia de la actividad de la zona franca. En eso, bueno, hay que desarrollar todo un sistema de control. ¿Por qué? Porque allí va a residir una delegación de la aduana, una delegación de AFIP. En realidad, en la zona franca van a compartir espacio el concesionario, el ente y la aduana. Ajá. O sea, en cualquier movimiento de mercadería, ingreso de mercadería, egreso, inclusive movimientos internos, pues suele también darse a veces operaciones comerciales entre distintos usuarios de la zona franca y la mercadería se mueve internamente. En todos esos movimientos interviene el concesionario, el usuario, con el control de la aduana y con el control del ente. ¿Ya tiene nombre el representante de comerciantes industriales de Villa? Sí, el centro comercial e industrial está representado por Néstor de los Santos, que es el titular, que integra el directorio del ente. Sí. ¿Y se sabe que Berti a quién va a proponer? ¿Esto cómo se hace? Eduardo Aparicio, que ya tengo entendido que el ¿Tiene la aprobación de la bicameral, del Consejo y después la provincia? En el caso de la municipalidad, la propuesta del intendente tiene que tener acuerdo del Consejo, y cuando se propone al Ministerio de la Producción la designación de esa persona, requiere de acuerdo bicameral. O sea, la bicameral tiene que aprobar la designación y posteriormente entonces el gobernador dicta el decreto de nombramiento. Porque en realidad los directores están nombrados por el gobierno provincial a propuesta de. Sí, entiendo perfectamente.